¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia con tu hija? No porque se presentó una crisis o un domingo, sino porque realmente tú querías que ella conociera más de Dios. Y quizás si esta pregunta te hace sentir un poquito incómoda, quédate ahí conmigo, por favor. Porque la fe de nuestros hijos no se construye solamente con momentos grandes, sino también con los momentos cotidianos en nuestro día a día. Bienvenidas al podcast Para Ti, Mamá. En este tema, que creo que es muy importante, vamos a estar hablando de cómo poder sembrar esa rutina espiritual en la vida de nuestras hijas, ¿verdad? Y de tal manera que pueda dar fruto. Y eso me encanta mucho, Marlene, porque muchas veces uno piensa, wow, yo tengo que preparar algo perfecto, súper largo, súper estructurado, como casi una hora de devocional, cuando en realidad apenas logramos en un día donde que todo el mundo esté junto ahí en la mesa sentado. Sí, y la pregunta sería, ¿y cómo nosotros podemos lograr ver eso en una casa, en la casa, ¿verdad? En la familia. Y yo creo primero que quizás no se vea, no somos la familia perfecta, eso es lo primero. Cada familia tiene su historia, tiene su ritmo, tiene su forma, así que posiblemente pudiera lucir con mucho ruido. Claro. Si hay niños pequeños, ya ustedes saben cómo se va a ver eso. O niños cansados. Niños cansados y madres que necesitan de la gracia de Dios. Sí, definitivamente. Hay algo que como psicóloga me parece muy fascinante y es, sister, que el cerebro de los niños aprende con repeticiones. Claro. Yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando éramos chiquitos, cuando aprendíamos canciones desde chiquito, ¿todavía tú las recuerdas? Claro que sí. ¿Tú te acuerdas de yo tengo un teléfono para...? Y eso no lo aprendimos de chiquito y era porque nos lo repetían constantemente. Bueno, de hecho yo cuando estudiaba, ese era un método que yo hacía. Yo grababa mi voz y le escuchaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O le explicaba a alguien una y otra vez, una y otra vez. Y eso en el cerebro crea conexiones fuertes. Entonces, por eso yo creo que nosotros como padres, desde el inicio, de que están chiquiticos, vamos y repetimos una y otra vez la palabra de Dios, aquello que queremos sembrar en los corazones de nuestros hijos, y ustedes van a ver cómo esto va a dar fruto. Así es, o sea que la fe también se fortalece con eso de la repetición. Así que quizás el problema no es que hacemos poco, sino la falta de constancia, ¿verdad? En las cosas que hacemos. Por eso me encanta lo que dice en Deuteronomio 6. ¿Qué dice? Cómo Dios diseñó todo esto. Porque Él no dice que enséñales una vez a la semana o un tiempo en específico. No, dice cuando estés sentado en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, en todo momento. Es una conversación diaria con nuestros hijos. Yo recuerdo mi abuela, nuestra abuela, que todavía está viva, gracias a Dios. Pero cuando nosotros éramos chiquitos, mi abuela era en todo momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, hablándonos acerca de Dios, pero literal, hasta en la madrugada. Sí. Yo recuerdo que uno sentía ese momento donde ella oraba con uno también en la madrugada. Y a nosotros nos motivaba eso. Claro, o sea, nosotros cogíamos y llegábamos a su casa y era coger el himnario para cantar himnos con ella. Y quizás hay muchas madres, Marlene, que yo creo que pueden entrar como en esta confusión de quizás crear una experiencia como inspiracional y muy perfecta, así como hemos dicho, y quizás se desvían un poquito de lo más importante que es la formación. Sí, tú sabes que muchas veces nosotros pensamos que llevar a nuestros hijos a campamentos, que no hay nada de malo en eso. Yo creo que los campamentos para nuestras vidas fueron muy buenos. Definitivamente. Pero a veces pensamos como que, ya tuvieron esa experiencia donde lloraron, se emocionaron y nosotros pensamos, ya, eso es suficiente. Y la realidad es que no es así. O sea, vamos a decir, puede ser el inicio de algo, pero es la responsabilidad de nosotros como padres de seguir sembrando, de seguir regando esa semilla que ya fue depositada en sus corazones diariamente. Es como dice el Salmos 1, que quien medita en la palabra de Dios es como un árbol. Y no es un árbol que crece porque un día llovió, nada más. No, claro que no. Es que recibe agua constantemente. Bueno, dice que está sembrado junto a corrientes de agua.
y ya de ahí se alimenta. Exactamente. Y esas raíces se fortalecen, entonces nuestras hijas son iguales también. O sea, no necesitan como experiencias súper, mega, duper espirituales. Necesitan una casa donde una familia, ¿verdad?, que está intencionalmente sembrando la palabra de Dios en sus corazones. Amén. Así que vamos a ver cómo eso se puede ver, digamos, de forma más práctica, como en el día a día. Quizás eso no empiece como con 1 hora larguísima, como hemos hablado, quizás con 5 minutos, quizás de camino a llevar a los chicos al colegio, o quizás estamos sentados ahí en la mesa y podemos hablar sobre un tema, o quizás que son momentos buenos también después de una pelea o después de una diferencia o una pequeña discusión. Todos esos son diferentes escenarios que se dan en nuestro diario vivir. Hasta, bueno, tu esposa habla mucho de eso. Cuando yo estoy fregando, ahí es que yo me pongo a meditar y a volver a recordar las promesas del Señor. Así que yo pienso que esos detalles en nuestra vida ordinaria, esos minutitos, son muy buenos para no simplemente, digamos, regañar a los niños o dar un sermón cuando algo pasa mal, sino también aprovechar esos momentos para preguntarle, hacerle preguntas como, ¿qué piensa Dios sobre esto? O, ¿qué aprendimos de Jesús así? Yo recuerdo que antes, cuando éramos, bueno, ya yo no la uso, pero creo que hay gente que todavía la usa, había una pulserita muy famosa que decía, "What would Jesus do?" WW, you know. Y entonces, yo recuerdo Jesús? Que antes uno, ay, ¿y qué haría Jesús? Uno como con las amistades, sí, eso, hablábamos de eso. Entonces, es como crear ese ambiente de que en cualquier momento, mira, ¿y qué tú piensas sobre esto? ¿Cómo tú crees que Dios lo ve? Pero tú sabes que, sí, estoy añadiendo a eso, es que muchas veces nuestros hijos tienen que ver eso reflejado en nosotros. Claro que sí. O sea, ellos tienen que ver que nosotros no hacemos esas preguntas. También. Cuando pasa un problema, cuando hay una situación, wow, ¿y qué haría Jesús en esto? O ¿cómo lo manejaría una persona que conoce del Señor? O quizás, ¿cómo podemos recordar las promesas de Dios en nuestras vidas diariamente? Cuando vemos alguna crisis en nuestra casa y eso, recordar las promesas de Dios, no solamente dejarlo en nuestro cerebro, sino también compartirla con nuestros hijos. Claro, pero yo creo que muchas veces cometemos algunos errores y yo quiero nombrar 3. El primero es que a veces nosotros esperamos tener el tiempo perfecto y la realidad es que el tiempo nunca aparece. No, se decide. O sea, tú necesitas tomar esa decisión de ser intencional y aprovechar el momento. Así es. También yo pienso que hay personas o hay familias que piensan, bueno, ya fallé y se quedó ahí. El otro año... Eso se da mucho con la gente que son perfeccionistas. Yo voy a empezar nuevamente y yo voy a tratar de hacerlo bien. Pero no, mira, piensa, mañana será otro día. Mañana lo voy a hacer diferente. Entonces piensa de esa forma, en vez de decir voy a esperar 1 año para iniciar un año bien y hacerlo todo. No. Ese estilo a veces el gimnasio, que uno dice, bueno, fallé el lunes, entonces voy a esperar el lunes de la semana que viene para empezar bien. A mí me pasaba eso y me di cuenta que era una luchita con el perfeccionismo. No, entonces te rindes, al final no terminas haciendo nada. Exactamente. Y lo tercero es que muchas veces nos comparamos. Vemos esta familia perfecta, que lo está haciendo todo bien, y entonces me comparo y digo, ay, yo no llego ahí. Y ya te desanimaste y no haces nada. Pero Dios no nos llamó a nosotras como mamás a criar como otra mamá lo está haciendo, sino que nos llamó a ser fieles con las hijas que ya Él nos ha entregado. Así es, así que yo pudiera decir de las cosas que hemos tratado hoy, que hay como una frase que digamos que me impactó más, que es que no necesitamos hacer algo impresionante, sino más bien que necesitamos hacerlo constantemente. No importando si es algo largo o pequeño, la constancia es lo que va a marcar la diferencia. Sí, y yo quiero hablarle a esa mamá que se siente un poquito desanimada, que piensa, bueno, mis niños saben más de YouTube que de la palabra de Dios. Quiero animarte a que no te rindas. Hay tiempo, hoy hay tiempo, así que saca ese tiempo, sé intencional, crea esa rutina, esas repeticiones constantes de la palabra de Dios. En esos momentos pequeños y ordinarios de la vida, ustedes van a ver cómo eso a su tiempo dará fruto. Así que gracias por ser parte de este podcast de Para Ti Mamá. Ustedes saben que lo que queremos lograr es proveerte de herramientas para que puedas fortalecer la relación con tu hija y que juntas puedan acercarse más y más a Jesús. Y recuerda, mi hermana en Cristo, no estás sola.